Súper, Ahí comenzó. ya. Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Sean es muy grato por nuestra parte darles la bienvenida a esta segunda versión de los conversatorios de Conociendo las Especialidades Neurocientíficas de parte del Comité Permanente de Neurociencias en Museo. En esta ocasión traemos dos especialidades con enfoque pediátrico que son psiquiatría infanto-juvenil y neurología pediátrica. Estamos muy agradecidos también de la gran participación y gran acogida que han tenido estas instancias. Y dentro de todo, esperamos que también sea súper útil para aclarar varias dudas. Ahora el orden que sigue, vamos a iniciar con el doctor Felipe González. Él es becado de Psiquiatría Infanto-Juvenil, ingresado por vía beca UC. También está También está con, otro compañero también de beca, Daniel, quien también ingresó por vía EDF, que ahí también lo invito a él y se van a ir complementando. Finalmente, para terminar las exposiciones, va a seguir la doctora Jovita Corso. Ella es becada de Neurología Pediátrica, que ingresó por beca extranjero. Y ahí nos puede hablar un poco más de eso. Y finalmente vamos a terminar con nuestro panel de preguntas, en las que también va a estar la doctora Pamela Catalán, quien es psiquiatra infanto-juvenil y jefa del programa de especialidad. Así que, sin más preámbulo, empezamos. Pues te damos la palabra, Felipe. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Como ya dijeron, yo soy residente de tercer año de Psiquiatría Infanto-Juvenil y les voy a contar un poquito primero de cómo es la beca, de qué hacemos en verdad. La beca de Psiquiatría Infanto-Juvenil se trata principalmente y se enfoca en la prevención, en la evaluación y en el diagnóstico, en el tratamiento y en la rehabilitación de los trastornos mentales de la población infanto-juvenil. Y principalmente la beca y cómo está orientada la católica es que se centra en un modelo de atención que integra el desarrollo tanto del niño, del adolescente y de su familia. Entonces nosotros, yo creo que una particularidad que tiene nuestra beca es que trabajamos muy al lado de la familia. Nosotros no vemos solamente al niño o niña, sino que también evaluamos a la familia, trabajamos en conjunto con la familia, hacemos sesiones específicamente familiares. Aparte de esto, abordamos una mirada como psicopatológica, como ustedes, yo creo que algunos deben saber, como depresión, trastornos de ansiedad y un millón de otros trastornos que también vemos, los factores de riesgo de esto, la rehabilitación y la promoción de la salud mental. Entonces, nuestra beca y nuestro programa dura 3 años. No es impartido en tantas universidades como otras becas que son mucho más conocidas. Por lo que yo tengo entendido, está impartido en, bueno, en la Chile, en la USAT, nosotros, en la Universidad de Valparaíso, en la Diego Portales, en la Universidad de Antofagasta, por lo que creo, y en la UFRO. Pero son solo esas las que tienen el programa y en todas dura como 3 años, más o menos. Nosotros, para ingresar todos los años similarmente, son 4 cupos, y así ha sido como históricamente, son 4 cupos y un año hubo 5 cupos para poder ingresar. La mayor parte del tiempo hay 2 cupos que son de general de zona, como el Dani, que es mi compañero, y hay un cupo que es CONIS eh, y un cupo que es UC. Pero este año, como no hay cupos CONIS, se abrió por primera vez un cupo CONE APS. Entonces, este año también vamos a tener 4 becadas este año de primero, pero en general son 4 o 5 cupos. La idea es que ahora nuestra beca y psiquiatría infanto-juvenil va a pasar a ser un departamento independiente de psiquiatría adulto. Entonces, como que el plan es como tener más cupos a medida que va avanzando el tiempo. Contarles un poquito de la beca, nosotros en el primer año como que nos nivelan a todos, porque la psiquiatría infanto-juvenil es algo que no es conocido, al final de cuentas en pregrado, aquí ustedes saben que tienen un curso muy cortito, de una semana o menos días, entonces lo que hacemos nosotros es tener clases todas las mañanas de diferentes temas, psicopatología, psicofarmacología, el desarrollo, etcétera, y en las tardes atendemos ambulatoriamente, siempre muy supervisados.
Todas nuestras atenciones son en espejo. Nosotros durante el primer año no vemos ningún paciente ingreso y controle al principio que no sea por un espejo. A través del espejo están nuestros supervisores siempre atrás. Y eso igual, a mi consideración, y yo creo que los que elegimos la beca es un plus. A veces nosotros vemos casos que son muy difíciles en materia judicial, en materia como de riesgos que tenemos que derivar a hospitalizar rápidamente, y al enfrentarse a eso saliendo como después de 6 años o de 7 años en mi caso de medicina, es a veces como súper difícil porque uno no tiene como ni la práctica ni uno sabe cómo hacerlo en verdad. Por ejemplo, si a uno le llegó a algún paciente que haya sido abusado sexualmente, ¿cuáles son los pasos a seguir? Entonces, yo creo que uno de los plus que nosotros tenemos en nuestra beca es que nosotros tenemos la beca súper supervisada durante el primer año. Y en segundo ya podemos pasar a psiquiatría adulto en la rotación de San Carlos y en la corta estadía del Sótero, y después a la corta estadía infanto-juvenil del Sótero. Y seguimos todo el año con poli. Y en tercero tenemos enlace, que es otro tipo de como psiquiatría, en donde estamos en el hospital y vemos las interconsultas de pediatría y para psiquiatría, y tenemos comunitaria, que es más en los áncora, y hacemos como consultorías de psiquiatría infantil de los pacientes que están en los áncora. Y así se basa nuestra beca durante toda la beca y poli. Para mí ha sido una experiencia súper grata durante todo este tiempo. Hemos estado súper como tutoriados, siempre nos enseñan harto, nos respetan harto los fines de semana, son súper conscientes de esto de la beca. Nosotros no nos mandan cosas los fines de semana, está prohibido. Nuestro horario siempre es de 8 a 5, nosotros no hacemos turnos, tampoco cuando pasamos la rotación de adultos que sí hacen turnos, y eso. Y yo creo que eso por ahora es lo que les puedo contar. Yo creo que si hay más preguntas, después las podré responder. Ahora damos el paso a la palabra a Jovita. Sí, hola, bueno, yo soy Jovita Corso, como dijeron, soy beca extranjero. Bueno, supongo que no les interesa saber lo de la beca extranjero porque todos son de acá y van a postular por alguno de los sistemas que dijo Felipe. Bueno, neurología pediátrica es la especialidad que se encarga del diagnóstico y tratamiento de enfermedades que afectan el sistema nervioso central y periférico de los niños y adolescentes. Dentro de ella están varias ramas. ¿Y qué es lo que estudiamos nosotros? Trastornos del desarrollo, tan comunes como ahora como el TEA, déficit atencional, trastornos del lenguaje, del aprendizaje, etcétera. Epilepsia, que es una rama fuerte dentro de la neurología, y dentro de epilepsia también hay otras ramas. Déficit, bueno, ya dije déficit atencional, problemas súper comunes que es nuestra primera causa de consulta, como el dolor de cabeza, la cefalea, enfermedades neurológicas adquiridas, sean por enfermedades, trauma, etcétera. También enfermedades neuromusculares, enfermedades neurogenéticas y mucho más. El propósito del equipo de neurología en la UC es estimular el buen desarrollo neurológico de los niños, prevenir y tratar las dificultades del desarrollo en enfermedades neurológicas y además brindar apoyo a otras especialidades de pediatría. Nosotros somos, al igual que psiquiatría, una especialidad interconsultora. ¿Ya? No tenemos pacientes, al menos nosotros neurología, como a nuestro cargo, que nosotros vayamos a dejar indicaciones, y somos interconsultores, ¿ya? Pero igual, aunque no estén a nuestro cargo, nosotros siempre estamos como súper al pendiente de nuestros pacientes. Bueno, como ya dije, contamos en la UC, yo creo que con casi todas las ramas de la neurología pediátrica. Están los trastornos del desarrollo, la neurorehabilitación, el equipo de epilepsia, el equipo de sueño, el equipo de trastornos del movimiento, enfermedades neuromusculares, accidentes, enfermedades vasculares, entre otras. También hace poco como que se creó por interés de una de las staff, también enfermedades desmielinizantes o autoinmunes del sistema nervioso. Y bueno, además, algo súper importante es que nosotros trabajamos muy conjuntamente con los pediatras. En cuanto a la beca, para describirles un poco, miren, el primer año, ay, ¿se salió? Ahí está. El primer año nosotros somos igual que un becado de pediatría. La beca es de 4 años en la UC.
En el resto de las universidades de acá de Chile es de 3 años y en la UCE es de 4 años y el primer año somos becados de pediatría, ¿ya? Pero, ay, perdón. Pero una beca de pediatría abreviada, 3 años en un año, ¿ya? Hacemos casi todas las rotaciones de pediatría en ese año, se nos evalúa igual que los pediatras, y adicionalmente nosotros todos los jueves, los pediatras hacen un poli de pediatría, no sé, un día a la semana, y nosotros es los jueves, nuestro poli de neuropediatría desde la semana 1 que ingresamos. Entonces ahí vamos como de a poco aprendiendo un poco lo que es el examen neurológico. Perdón, a ver, me está... Un segundito, ya, disculpe. Ya. El examen neurológico. Después, en el segundo año, pasamos a ser nuevamente becado de primer año, pero ahora de neuroadulto. Ahí estamos 6 meses con los neuroadultos, nos enseñan a hacer realmente un examen neurológico con toda la finura que ellos lo hacen y que nosotros después lo hacemos. Es 6 meses esa rotación y es básicamente semiología y se ven enfermedades como trastornos desmielinizantes, trastornos del movimiento, epilepsia, un poco como que aprendes a entender la anatomía neurológica, la fisiología y todo. Después, en ese mismo segundo año, ya pasamos como tal a la neurología pediátrica y en general ahí partimos por piso, le llamamos nosotros, que es ver a todos los pacientes del hospital que tengan algo neurológico, desde la neo, UCI, intermedio, piso, ¿ya? Onco también. Y ahí es, yo creo que cuando más aprendes, porque esa rotación es de 1 a 2 personas, en general somos uno, que está a cargo como de piso, junto con un staff. Entonces ahí como la docencia es súper personalizada, porque es un staff, un alumno. Entonces hay muchos como momentos para hacer docencia en piso. También es asistencial, ¿ya? Y después, bueno, todas las rotaciones de las subespecialidades que ya les comenté, que en general duran entre 1 o 2 meses, depende, por ejemplo, epilepsia son 3 meses, genética son 3 meses, casi todas las enfermedades que nosotros vemos son genéticas, así que súper importante. ¿Qué más? Genética, sueño, hacemos rotaciones de piso también y ambulatorio por el Sotero del Río, que son súper buenas, el equipo de allá es súper docente, igual súper buen equipo de trabajo. Y bueno, eso lo hacemos a lo largo de ese segundo año, tercero y cuarto año, ya como distribuido. Puede ser que a ti te toque genética en segundo año, a otro compañero le toque genética en cuarto año. Como que ahí las rotaciones están distribuidas a lo largo de esos 2 años y medio más. ¿Cuántas personas entran a la especialidad? Es muy variable. Hay años que entra 1, hay años que entra 3, que es lo máximo. Eso, y hay 2 formas de ingresar, que es como especialidad, neurología pediátrica, o como subespecialidad, que son pediatras que hacen la subespecialidad. Y bueno, eso y cualquier duda, ahí la respondemos después. Muchas gracias por la exposición, por toda la información. Perfecto. Ahora vamos a pasar a la parte de preguntas. Hemos recopilado varias preguntas que nos enviaron los asistentes y vamos a ir indicando a quién iban dirigidas. También hay preguntas generales para todos. Queremos partir con la primera pregunta que dice así. ¿Cómo saber si postular a pediatría, que tiene un enfoque más general, o decidirme por una especialidad neurocientífica? ¿De qué manera puedo descubrir si prefiero ya sea neurología o psiquiatría en el área infantil? Eh,
Bueno, yo ahí creo que si hay más áreas de la pediatría que te interesen y realmente no sepas, si te gusta más neuropsiquiatría, puedes comenzar por pediatría y posteriormente, no sé si en psiquiatría en la UC hay como subespecialidad, pero después puedes hacer la subespecialidad, que en el caso de neurología es de 2 años. Em, pero yo al menos cuando elegí hacer neuropediatría es porque realmente me gustaba la neuropediatría. O sea, como que las otras áreas de la pediatría me interesan, pero no eran como mi foco. O sea, Perfecto. pero no sé, Sí, Felipe, ¿qué quieres? sí. Ujú. Yo creo que, o sea, por lo menos para mí, y que esto es como súper personal, como elegir entre pediatría o psiquiatría infantil también fue un dilema porque también cuesta, pero yo creo que uno tiene que ver como sus propios intereses. En mi caso, para mí era mucho más importante como conversar más con los pacientes, centrarme mucho más en su sistema familiar, en cómo se dan las relaciones dentro de la familia, cómo se afectan los diversos miembros de la familia, a los niños principalmente. Entonces, como que yo creo que es súper difícil saberlo y yo creo que uno tiene que experimentarlo. En un cierto, y ustedes como que yo creo que tienen su internado por pediatría y uno sabe. Yo cuando pasé por internado de pediatría yo dije, no es lo mío. Como yo no voy a poder hacer una beca pediatría donde tenga que pasar 6 meses por una neo, 6 meses por una UCI, como que esto no va para mí. Entonces y yo siempre supe que quería trabajar con niños, entonces como que ahí tuve que buscar y como conocer nuevas cosas, que en este caso fue psiquiatría infantil. Y lo que me faltó un poquito agregar es que nosotros como si uno quisiera entrar, por ejemplo, si quieres ser pediatra y luego psiquiatra infantil, tienes que Ujú. hacer la beca completa de nuevo. Nosotros tenemos Ya. nuestros docentes que son pediatras, que son médicos familiares, pero que después hicieron la beca de nuevo, entonces Ujú. como que tienes que hacer todo el proceso de nuevo. Ya. Perdón, Ah, contestando no algo sé. que me faltó ahí, es muy Ujú. importante lo que dijo Felipe, que es como el lado del paciente, pero también al momento de elegir una especialidad, se los tengo que decir así como abiertamente y de forma como personal, Ujú. también tienes que ver cómo te ves en la vida tú, ¿ya? Felipe dijo algo muy importante, nosotros no hacemos turnos, o sea, en el caso de ellos que no los molestan el fin de semana, en el caso de neurología, si nos molestan el fin de semana, no hacemos turnos presenciales, no tenemos pacientes ahí como a cargo, somos interconsultores, no significa que nos deslindamos de ellos, pero es otro grado de responsabilidad, otro grado como de presencia en el hospital, y eso también ustedes tienen que valorar un poco qué estilo de vida quiero llevar yo tanto en la beca como a lo largo de mi vida. O sea, quiero hacer turnos, no quiero hacer turnos, eso. Perfecto. Y siguiendo un poco por eso, preguntaban respecto a neurología, si tienen interconsultas de urgencia o hacen turnos en urgencia. No, nosotros no tenemos interconsulta en urgencia ni hacemos turnos en urgencia. O sea, no hacemos turnos presenciales en ningún lugar. Ujú. Hacemos turnos de llamada, que una semana completa cada uno está, o sea, por ejemplo, la semana pasada a mí me tocó estar de turno de lunes a domingo. Así son los turnos, son de llamada, o sea, en general te llaman antes de las 12 de la noche. Es súper raro que te llamen a la madrugada. Ok. Y en urgencia no, porque nuestro jefe habló junto con los pediatras y llegaron como a consenso que el criterio de hospitalizar o no a un paciente tiene que ser del urgenciólogo o intensivista. Y ya estando estabilizado, ahí lo ve el neurólogo, ¿ya? Ok. Porque en la urgencia eso, hay que estabilizar al paciente y también un urgenciólogo, digo, tiene que saber la primera línea de un estatus epiléptico, etcétera. Eso. Perfecto. Súper. Yo quería como agregar una cosita chiquitita, es que Ujú. si bien es cierto nosotros no tenemos turnos y nos vamos a la urgencia,
cada vez está siendo más conocido que tiene que haber un psiquiatra infantil en la urgencia. Entonces es como un punto que cada vez se está desarrollando más. En el Sótero ahora hay un psiquiatra infantil en la urgencia, pero en horario hábil, como de 8 a 5. Y Ujú. lo otro que sí nos puede pasar a nosotros durante los fines de semana o días es que nosotros tenemos pacientes de alto riesgo como suicida. Entonces puede ser que algún paciente haya hecho un intento suicida y si tú eres el tratante, como con lo que uno siempre hace, darle el mail o el número, etcétera, como Ujú. depende de cada uno, pero uno ahí sí tiene que estar para su paciente. Que eso sí son como cosas que uno tiene que también estar dispuesto para ver el fin de semana o en día no Ujú. hábil. Claro, claro. Perfecto. Súper. Como acotación, que algunas personas estaban escribiendo preguntas en el chat, vamos a dejar esas preguntas al final y vamos a priorizar las que habían enviado antes por el form. Y también si Daniel quieres complementar en algún momento, puede hacerlo libremente. Muchas gracias. La siguiente pregunta es respecto a cuánto duran más o menos las jornadas en cada especialidad. Es decir, más o menos cuántas horas a la semana tienen que estar trabajando, ya sea desde la mañana hasta la tarde o hasta la noche, y más o menos cuánto es un estimado de lo que es el sueldo promedio una vez egresado. Mm. Mira, los horarios de la beca son como lo que está estipulado de 8 a 5 de la tarde, lo que dijo Felipe. Pero eso es muy variable de rotación a rotación, o sea, hay rotaciones, no sé, como sueño, o yo justamente ahora estoy rotando por psiquiatría, por ejemplo, paso la visita y después ellos tienen su poli y yo me voy a la casa a estudiar, no sé, de neuro o de psiquiatría, pero puedo terminar en algunas rotaciones a las 12, otras más tarde. En neuroadulto me tocó irme a las 8 de la noche a la casa. En neuroadulto se parte a las 7 de la mañana y ahí son 6 meses. Cuando estaba en pediatría hice turnos, entonces hice turnos de más de 24 horas. Es muy variable, pero cuando estás ya en neuropediatría como tal, en piso, que es como neuropediatría, es de 8 a 5, no más de las 5 de la tarde. Eso. ¿Y cuánto gana sueldo promedio un neuropediatra? Justo conversamos con Felipe esto porque eh, la realidad depende mucho de donde trabajes, depende de la subespecialidad que elijas. Eh, Hay bastantes neuropediatras en Chile, eso tienen que saber, en Santiago está lleno de neuropediatras y ahora casi todos los de mi generación están haciendo una subespecialidad y cuando tienes una subespecialidad, ahí quizás el sueldo es un poco mayor, pero la verdad no me atrevería a decir como un monto porque no lo sé, o sea, no lo sé. Esa es la realidad, supongo que 30 en promedio, no sé. Yo, como agregándole a la respuesta a la Jovita, nuestros horarios también van de 8 a 5. Nosotros siempre en la beca tenemos un día en la tarde que es protegido, que ese día salimos a las 2, que es para estudio o para el trabajo de investigación. Uno destina el tiempo porque nosotros tenemos que hacer un trabajo de investigación. Que antes, por ejemplo, en psiquiatría adulto no lo hacen, pero nosotros en psiquiatría infantil sí tenemos que presentar un trabajo de investigación al final de nuestra beca. Tenemos los 3 años para realizarlo, pero sí tenemos que hacer un trabajo de investigación. Y También quizá una... nosotros. Y en ese caso, y hablando como de las especialidades, quizás nosotros no tenemos subespecialidades así como claras, como que hay una subespecialidad, pero sí los psiquiatras infantiles se pueden dedicar a algún tema en particular que les guste, como puede ser, no sé, trastorno afectivo bipolar, que le guste más el enlace, los trastornos de conducta alimentaria, que le guste de la salud mental comunitaria, etcétera. Y en relación al sueldo, es como dice la Jovita, yo creo que es súper variable donde uno pueda atender después cuánto uno va a ganar, porque las diferencias son muy grandes. Entonces no les podríamos decir como un promedio Sí. porque es mucha la diferencia. Depende en verdad de dónde uno quiera trabajar, cuánto es lo que puede ganar. Perfecto. Y el tema, ustedes ya mencionaron que no hacían turnos como tal, pero si quisieran, por ejemplo, trabajar extra algunos días, ¿eso lo pueden conversar? ¿Cómo pueden ver ese tema? Eh, Turnos, mira, la beca, tú firmas como ahí un tipo de contrato que es dedicación exclusiva. En el caso de nosotros, podemos hacer turnos de pediatría después de segundo año.
pero turnos de pediatría, en la urgencia o en el piso, por ejemplo, cuando hay campaña de invierno en el Sótero, ahí te ofrecen trabajo, o en la neo del Sótero también. eh, Eso, pero tiene que ser dentro de la red, ya sea el Sótero, la Florida o la UCE, y es turno de pediatra. Y nosotros lo que se puede hacer como extra es como ya en tercer año que uno puede extender el horario del poli, porque ya ahí tampoco hay, los ingresos ya no son en espejo, no hay supervisión, en primero y segundo sí, y en tercero no, entonces ahí puedes extender tu horario del poli para poder tener más ingresos. Pero en este caso está suspendido porque salud mental lo cierran hasta a las 5 ahora por el tema del COVID, pero en otros tiempos se podía hacer eso. Ok, perfecto. Em, Acá vimos que también ingresó la doctora Catalán, em, así que también podemos empezar con algunas preguntas que son dirigidas a usted. Y esto respecto a formas de ingreso, vías de ingreso, una pregunta general. En general, ¿qué recomiendan más? ¿Como beca primaria o hacer EDF? No, respecto a ya sea ambas especialidades, y también ahora está un poco como que está todo el tema del CONIS, que se han sacado muchas especialidades. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Cuál es como la mejor vía? Hola Fabián, hola a todos, hola Felipe y Hola. Daniel. Están aquí Hola. participando. A ver, es bien variable. Bueno, un poco les voy a contar lo que ha sido la experiencia del último año. Efectivamente, como cuenta Fabián, no hubo beca CONIS para la especialidad de psiquiatría infanto-juvenil este año. Por lo tanto, no hay destinación desde el ministerio para poder tomar recién egresados. Sí hubo 2 cupos EDF, que son los que terminan la formación y entran terminando justamente el periodo. 2 cupos CONE, no, uno CONE, sí, 2 EDF, uno CONE y una beca facultad, que es la que la Católica directamente financia. Cada uno de los concursos tiene distintas como particularidades. Obviamente, dentro del proceso de análisis y de selección, nuestra especialidad en especial tiene muy poca formación en pregrado. O sea, nosotros no, con suerte podemos entregar lo que es el MEC en 3 días, tocó la última vez, una semana en tiempos no pandémicos ni con estallido, pero estamos muy poco representados, incluso dentro del propio módulo de psiquiatría adulto. Entonces, también es muy poco lo que saben desde aspectos teóricos asociados a la especialidad. Por lo tanto, también es difícil que tengan tan claro que quieren dedicarse a la psiquiatría infanto-juvenil desde etapas muy precoces del proceso. Es más bien un descubrimiento que viene por un gusto por la salud mental, que después se decanta hacia el área más infanto-juvenil, y después a lo largo que van desarrollando actividades laborales se van dando cuenta que es un área de bastante interés. En general, dentro de los procesos de los últimos años, casi siempre ha habido, por lo menos los últimos 3, 4 años, una beca facultad, frente a lo cual postulan bastantes recién egresados, pero como les digo, para si es específico recién egresado, depende del ministerio cuánto quiera también financiar. Hay bastante en los criterios de selección respecto al trabajo en específico de conocer la población en salud mental infanto-juvenil. Si hay algo que yo les puedo decir es como, al tener poca representación teórica, si uno no va haciendo los electivos o no va dirigiendo las posibilidades de pregrado hacia la psiquiatría infanto-juvenil, es muy poquito la experiencia que pueden tener y por lo tanto el gusto por la especialidad. Entonces, hay un área ahí, hay otras que te ayudantía, pero habitualmente los mayores postulantes para nosotros son los que están un par de años fuera, son los que vienen del EDF, o sea, es una especialidad que un poco se va llegando también luego de tener experiencia en atención primaria, en atención en sistemas de salud. Muy bien. De hecho, justo tocó una pregunta de un participante que preguntaba eso, respecto a la poca exposición que hay en pregrado. ¿Cómo uno puede saber si es que al final uno tiene aptitudes para
poder interpretar adecuadamente. Y en base a eso mismo, queríamos preguntarle a Felipe y Daniel si quizás cada uno puede dar su experiencia respecto a cómo es estar unos años afuera y después entrar a la beca, y también cómo es la parte de pregrado, cómo poder hacer quizás ayudantía o cursos que dirijan hacia esta especialidad. Ya, Dale. perdón. Yo, bueno, puedo hablar de cómo fue mi experiencia y va un poco ligado con lo que decía la doctora Catalán sobre como la elección de la beca finalmente. Es cierto que hay harto desconocimiento en pregrado y de hecho para mí, así como en lo personal, yo, claro, sabía como mi orientación hacia la psiquiatría, pero no pensé que iba a ser psiquiatra adulto hasta que fui a EFE y después descubrí que no, básicamente. Entonces, yo sin duda como que lo que más podría recomendar es como poder definirse en este tiempo en el que uno se expone a la realidad y se expone como al trabajo directo, se expone a cómo funciona nuestro país, a cuáles son las falencias que tienen y a cómo el trabajo en equipo, el trabajo en red, que finalmente son cosas que uno o no ve tanto o como que está enfocado en otras cosas mientras está estudiando. Y ahí como ir tomando decisiones. También me acuerdo un poco de, o sea, como que creo que responde también un poco a la pregunta que hicieron hace mucho rato atrás de como pediatría o especialidades en el fondo. Yo como podría recomendar eso en el fondo también, poder tomar la decisión después de haberla probado. Así que eso, lo recomiendo a todos. Tal vez no es el objetivo de esta presentación, o sea, este conversatorio, pero es que para todos lo mejor. Yo como que tengo la otra experiencia, que es como ser recién egresado y postular y haber entrado a la beca al tiro. En mi caso, yo, como les conté un poco, yo siempre supe que quería trabajar con la población infanto-juvenil y no son tantas las tareas que uno puede trabajar con la población infanto-juvenil, y dentro de eso yo, como sexto, supe que me gustaba mucho psiquiatría infantil. No fue tanto, porque igual uno pasa por muchas cosas, uno recién la conoce en quinto, entonces no es tanto el tiempo que uno tiene, pero yo tuve la oportunidad de tener como la malla de 7 años, entonces yo tuve muchos selectivos. Y yo hice yo creo que teníamos como 4 meses selectivos, hice 3 meses de lectivo en psiquiatría infantil. Entonces yo como que sabía muy bien lo que iba a tener que hacer después, si me gustaba o no, estuve muchas veces expuesto al espejo, de hecho hasta me ayudaban a hacer entrevistas a veces en el sótano la doctora Castaño, todavía me acuerdo cuando era interno, entonces yo como que me expuse harto como a la especialidad para saber si me gustaba. Y yo creo que eso es súper importante, exponerse harto, porque yo creo que uno también tiene que tener como algunas ciertas cualidades que uno tiene que saber si las tiene o no, para poder como entrar a la especialidad. Y lo otro es que nosotros siempre, como los becados, estamos súper disponibles. Nosotros todos tenemos un proyecto de investigación en que nos pueden ayudar. Siempre tenemos como otras cosas que publicar o cosas que queremos sacar adelante durante la beca y siempre nos hace bien una ayuda. Así que yo creo que si alguien está interesado y le interesa, como que nos pueden escribir o tratar de conseguir como de alguna manera. Siempre alguien tiene nuestros contactos y como que así como que se pueden ir aprendiendo mucho más. Perfecto. Muchas gracias también por abrir esa opción. Muy bien. Yo creo que, o sea, queda claro que es súper importante exponerse, tratar de uno buscar instancias en donde uno pueda conocer y saber cómo es la experiencia. En base a eso, también hay otra pregunta que van un poco ligadas, pero primero pregunta cuál es la principal diferencia entre tratar, y esto para ambas especialidades, tratar entre adultos y la población infanto-juvenil. Y después hay una pregunta de una persona que dice si me gusta trabajar con adolescentes y adultos jóvenes. ¿Sería mejor que trabaje en el área pediátrica, infanto-juvenil o dedicarme más a los adultos? ¿Contesto yo, Fabián? Está abierta a todo el Sí. panel. Ah, ya. Sí, Dale, es panel completo, así que pues, dale, Ah, doctora. bueno, respecto a las diferencias, yo creo que efectivamente cuando uno empieza a conocer aspectos de salud mental y empieza a relacionarse con la dinámica de lo que puede comprender la patología en salud mental,
Obviamente hay aspectos comunes que aparecen, ¿cierto? Que emergen, el tema anímico, el tema ansioso, cuadros alimentarios, ahí empiezan como a haber elementos que no diferencian tanto. Pero son dos especialidades totalmente distintas. O sea, la psiquiatría adulto es un enfoque directo al individuo, directo al proceso de intrapsíquico y de manejo con el individuo directamente, y con poca conexión, y muchas veces hay que hacerla sin duda, pero con poco espacio como fuera del sistema del individuo. Nosotros funcionamos totalmente al revés, o sea, nuestro paciente es el paciente, es la familia, es el colegio, es la terapeuta, es la psicóloga, es la fonoaudióloga, son otros médicos de la especialidad de otras áreas, la neuróloga, que muchas veces también generamos trabajo en equipo. Y por lo tanto lo que más nos define y uno de los desafíos más grandes también es el trabajo en red, porque efectivamente un niño en desarrollo no solo está en la casa, también está en el colegio, y ambos actores muchas veces son iguales de importantes. Entonces, si yo les pudiera decir en el día, tengo reuniones con colegio, estoy hablando con la psicóloga, hay que justamente organizar a los papás separados, porque las dinámicas tienen que ser en ambos padres. Entonces es un proceso de análisis y manejo de sintomatología que no solo está ligado a lo que el niño manifiesta, sino que además cómo se van generando los encuadres en las distintas áreas donde se desempeña. Eso tiene aspectos muy, muy bonitos en términos de que cuando se alinean todos los procesos, realmente uno siente que hay una ayuda y un cambio pronóstico al desarrollo de la psicopatología, pero también es de los aspectos más desafiantes y más agotadores de nuestra especialidad, porque implica que justamente cómo poder organizarnos siempre en un trabajo en equipo y poder nosotros como psiquiatras infantos juveniles, que es algo que siempre comentamos con nuestros alumnos directos, liderar esos equipos. O sea, nosotros tenemos que tener mucha claridad respecto a los objetivos que necesitamos cubrir, quién hace qué, cómo hay que organizar las intervenciones para que este caso pueda seguir avanzando. Entonces, por eso muchas veces también somos de los que consultan al final. El dolor abdominal recurrente que no avanza, que tiene todo el carpetón de estudio y que, bueno, esto podría ser en el área como de la psicosomática. Entonces, ¿cómo ahí tener que intervenir justamente cuando ya hay muchas áreas que no han ido bien en los procesos? Entonces, son enfoques muy distintos. Nosotros, si bien es una especialidad que está en desarrollo, sobre todo en Chile, a diferencia de los neuropediatras, como escuchaba Jovita, nosotros somos pocos, pero estamos muy concentrados en Santiago y hay regiones enteras que no tienen psiquiatras infantos juveniles. Entonces, eso genera un déficit de profesionales y de necesidad de atención muy alta en distintas partes de Chile. Hay otros focos importantes en Valparaíso, Viña, La Serena, Coquimbo, en Concepción, en Temuco, pero otras regiones quedan muy, muy deficitarias de especialistas. Y ustedes, bueno, saben, con la explosión de todo lo que ha pasado, el tema salud mental está siendo absolutamente relevante y está con mucha necesidad de apoyo. Así que somos una especialidad que está creciendo, que está avanzando y que finalmente el área de investigación cada vez se está también fortaleciendo porque si bien tenemos buenas bases y estudios, la neurobiología, como es en desarrollo, requiere siempre mucho más investigación. O sea, hay puntos de corte que están recién partiendo, estamos siempre estudiando desde los procesos madurativos, pero es una especialidad que tiene por desarrollarse muchísimo, muchísimo de aquí para adelante y hay líneas de investigación muy interesantes siempre en las distintas áreas. Así que eso sería un poco como la diferencia entre infantil y adulto que les pudiese decir. Súper importante y muy bonita la labor que se hace al trabajar también con, ya sea con la familia, la comunidad. Súper. Jovita, ¿te gustaría complementar quizás también desde el lado de la neurología, cómo esta diferencia? Es que es muy similar a lo que dijo la doctora, o sea, si bien acá son cosas más orgánicas, pero también hay que trabajar en equipo, también los papás son un elemento clave para el diagnóstico, para el tratamiento, la rehabilitación de nuestros pacientes. Y con respecto a neurología adulto y neurología infantil son muy diferentes.
muy diferentes, si bien comparten patologías como la epilepsia, dando un ejemplo, pero las epilepsias en niños son muy diferentes a las del adulto. Entonces, los cuadros vasculares en un niño pueden compartir algunas cosas con el adulto, pero son diferentes. O sea, cosas tan básicas como el examen neurológico es muy diferente de hacer en un niño que en un adulto. Entonces, son como dos mundos. No sé, no sabría cómo, o sea, si te gustan los niños, el trabajar con la familia, un enfoque como más multidisciplinario, o sea, trabajar en equipo, y eso yo creo que va más por el lado de la pediatría, aunque bien también los adultos trabajan en equipo, pero son muy diferentes, la verdad. Perfecto. Felipe, Daniel, ¿algo que le gustaría complementar? ¿O la respuesta de la doctora fue bastante completa? Sí. Súper. Ahora pasando a la parte de requisitos para postulación, nos preguntaron harto, y una pregunta frecuente en los conversatorios, sobre los requisitos y qué cosas al final son lo que privilegian para poder postular. Sí, acá preguntan si sigue siendo lo más determinante las notas. Ahí se puso un poco antes respecto a que uno igual tiene que ir haciendo actividades para encaminarse al área. Es una pregunta abierta a todos. En general, lo que uno, o sea, nosotros recibimos desde las postulaciones, obviamente todo el tema de las notas, el EUNACOM, que ahora está todo corrido, pero que también es una nota que aparece. Y les diría que si bien son miradas y son importantes para nosotros, por lo menos para nuestra especialidad, es el haber estado y tenido experiencia con pacientes en el área de salud mental infanto-juvenil. O sea, haber hecho, si es de pregrado, por ejemplo, un perfil mucho más de alguna investigación en el área, haber hecho los electivos en psiquiatría, tal vez psiquiatría adulto, psiquiatría infanto-juvenil, el haber estado de alguna forma ligado al área de salud mental desde lo que más puedan, en el fondo. Y cuando ya son egresados, es justamente algunas áreas asociadas a diplomados, cursos que van en la línea del estudio en la salud mental, de psicopatología. A veces hacen como algunos cursos de trastornos del ánimo, de suicidalidad, trastornos alimentarios, como cursos que van de alguna manera como ayudándolo a complementar información que obviamente sabemos que es escasa, porque estamos, como les decía, muy poco representados en el pregrado. Entonces, cuando ve uno un currículum de un alumno que a lo mejor está trabajando en atención primaria, pero paralelamente está haciendo cursos de APS asociados a salud mental, se ha ido dedicando, por ejemplo, como al manejo del déficit atencional, está como proyectándose en trabajar con el equipo de salud mental del consultorio, por ejemplo, ya eso también es muy importante dentro del currículum, porque habla que justamente hay habilidades, hay manejo, se sabe de qué se está hablando cuando estamos frente a patología de salud mental. Así que importante ahí como ir trabajando hacia los procesos de salud mental. Y otra cosa importante también es justamente como ver las habilidades que se puedan tener a nivel de la comunicación, como yo me planteo frente a entrevistas y manejo en estas habilidades más blandas, que eso también nosotros durante la entrevista es algo que puntuamos bastante. En la parte como de lo técnico y de lo teórico es justamente cómo se desenvuelve la persona frente al estrés, frente a situaciones difíciles, qué habilidades reconoce en sí, cuáles son los desafíos. Llevamos también las entrevistas hacia esas áreas. Perfecto. Dale, Jovita. Ya, yo creo en neurología todo lo que dijo la doctora es súper importante tener trabajos, idealmente, o sea, en el área, eh, algún tipo de curso, haber hecho alguna pasada en el pregrado por neurología pediátrica o neurología de adultos, o sea, como interesarte en el área. Y también lo otro que les interesa mucho a los que entrevistan, que son la doctora Hernández y el doctor Escobar, es también tu plan a futuro. O sea, tu plan a futuro como
lo que decíamos, las personas que vienen de regiones, aquí en Chile hay una necesidad, si bien hay muchos neurólogos, pero como dijo la doctora, están centrados en Santiago y en ciertos lugares, pero siguen habiendo lugares con necesidad de neurólogos y eso también les interesa, o sea, como un poco cubrir las necesidades del país, eso. Perfecto. También contestaron en parte, acá había otra pregunta que preguntaban sobre la cantidad de trabajo en el área, que mencionaron acá que es importante, ojalá tener alguna investigación en el área, y así como en general, para lo que fue el año pasado, como en qué nota cortaron en las postulaciones respecto a quienes fueron a entrevistarse. De la beca, la PUC, la que entrega la beca facultad, nosotros ya están filtrados. O sea, nosotros recibimos un grupo de alumnos que ya ha pasado por un cierto nivel de análisis que son características como generales extra especialidad. O sea, la Católica ahí, frente a todas esas postulaciones, hace un primer filtro y después nos pasan a nosotros alrededor de como 10, 12 postulantes, según obviamente cada año y cada concurso. Pero ahí yo creo que operan otros puntos de corte que tal vez tienen que ver con las notas. En general siempre han sido del tercio superior los que me aparecen en los currículums, como dentro a nivel como de ranking dentro comparado como con los compañeros. Pero por ahí andan habitualmente, pero a nosotros ya nos entregan con filtros, nos entran así directo desde todos los que postulan a la entrevista con nosotros. Perfecto. No sé si alguien quiere complementar. Dale, Daniel. Sí, como del concurso de generales de zona también puedo hablar como de los años que se requieren en general para entrar a esta especialidad. Pero lamentablemente es muy variable, entonces no puedo dar como una respuesta clara, pero puedo decir que antes de las últimas generaciones, el tercer año, que es lo mínimo que uno puede postular, en general se logra tener un cupo en esta especialidad, pero ahora que hay más postulantes y cada vez más interés también, dentro de los colegas por la especialidad se ha hecho más difícil. Y en el último concurso, de hecho, se tomaron ambos cupos en el sexto año, en el primer llamado. En esta universidad en particular, había cupos en otras becas. Entonces, como que si es que uno se va a ir igual de general de zona, pero pensando en volver acá, tal vez es como esperar que uno va a estar hartos años trabajando antes de poder devolver. Y quizá agregar, como lo que decía la doctora, en mi año por lo menos, el corte fue un 6-1. A las personas que tenían menos de un 6-1 no lo llamaron a entrevista. Como que era el primer filtro. Después de eso a uno lo llaman a entrevista, después más filtros, pero a esas personas lo llaman a entrevista. Pero depende y varía de cada especialidad, de cada año, etc. No es como algo rígido. Obvio. Perfecto. Y respecto a la carta de recomendación, acá preguntan si es necesario de que sea de una persona de la misma especialidad. Ahí con respecto a la carta de recomendación también tenemos varios elementos. Habitualmente se solicitan 2 cartas de recomendación. Lo que más nos sirve es justamente quién recomienda en cuanto al trabajo que hayan realizado en conjunto. Por ejemplo, si es de un jefe de un consultorio, de un COSAM que certifica el trabajo y que de alguna forma comenta el compromiso, el interés, el desarrollo en el periodo en que le ha tocado estar en ese espacio, el liderazgo, la posibilidad justamente de avanzar, son las mejores cartas de recomendación en ese sentido, o sea, de personas que certifican que de alguna manera uno está haciendo la pega dentro de las habilidades y posibilidades que tiene de la mejor manera posible. Cuando vienen cartas de recomendación, de repente, por ejemplo, de médicos que son relativamente reconocidos, pero que no han tenido un trabajo directo con ellos, es más difícil configurar, salvo que se certifique algunas habilidades que realmente hay un trabajo directo ahí. Entonces, en general, las que más sirven son justamente las que van apoyando el proceso al cual se han ido sometiendo en el periodo, ya sea los jefes directos, los jefes de las rotaciones electivas,
ellos son los que más pueden como dar cuenta de cómo se avanza. Y en general, complementando lo que decía Daniel, también es cierto, o sea, la Católica, nosotros partimos hace casi 12 años como centro formador. Es nueva la especialidad, o sea, tenemos 12 años, estamos ahí iniciando la adolescencia de los procesos. Y progresivamente, hasta antes de nuestra como emergencia en el Círculo Nacional de Centros Formadores, eran más cotizadas la beca que justamente ofrecía la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile, que bueno, ahí me formé yo en ese espacio. Y progresivamente, y por el sello que nosotros le estamos dando también a la formación, que es de una alta supervisión, que probablemente lo comentaron los chicos como previamente, hemos estado justamente agarrando ahí un ranking como que se están yendo las becas también previo, porque es una especialidad que uno también necesita un tutor de manera permanente, por lo nuevo, por lo novedoso, por el impacto que uno puede tener. Entonces es importante ahí como hacer como la diferenciación entre los distintos centros formadores, sabiendo que a nosotros también tenemos que combinar la supervisión con ver más pacientes, pero estamos siempre en eso, como en ese desafío. Pero se van rapidito en el último tiempo. Perfecto. Jovita, en tu caso, si bien entraste por beca de admisión extranjera, igual sí sería muy interesante tu experiencia, si es que tú necesitaste de carta de recomendación o no, cómo fue ese proceso. Sí, mira, sí, yo di 2 cartas de recomendación y a mí me pasó que, bueno, yo soy de México, me vine por otros motivos que no eran la beca, pero ya estando aquí hice el EUNACOM y mientras hacía todo ese proceso del EUNACOM, exámenes prácticos que nos piden a los mexicanos, y eso se demora casi 6 meses, yo hice una pasantía larga por el Quena, neurología pediátrica. Y las 2 personas, el jefe de neurología y el jefe de neuromuscular de ahí, que fue con quien yo estaba y también publiqué con él, ellos hicieron mis cartas de recomendación, que fueron personas cercanas a mí, o sea, y eso, pero fueron 2 neurólogos pediatras. Sí, eso. Perfecto. Yo quería agregar como que es súper importante que sean súper cercanas las personas que te hacen la Sí. carta de recomendación. Como que en verdad nos sirve mucho que sea una persona que, no sé, como Que que no no te te lee, conozca. que no te conoce, porque al final de cuentas, por ejemplo, yo elegí mi carta de recomendación a mi tutora que había sido en tercero, en quinto, en sexto y en séptimo. Ella me conocía muy bien, mi tutora de pediatría, quizás no tenía tanto que ver con psiquiatría propiamente tal, pero ella sí me conocía bien y podía saber cuáles eran mis dificultades, cuál era mi fortaleza, y eso yo creo que es lo más importante, que cuando vayan a pedir una carta de recomendación sea alguien que los conozca bien y que también como que ustedes se sientan seguros de pedirle una carta de recomendación. Perfecto. Súper importante, yo creo, ese último punto. Súper. Otra pregunta que hacían es si es compatible en esta especialidad de realizar actividades extracurriculares como un diplomado o estar en congresos o talleres como personales, ya sea, no sé, de danza, el interés que tenga cada uno. Si pueden compartir eso, cómo lo han vivido ustedes. Sí, sí, el tema de neuro, al menos en neurología pediátrica, son protegidos. O sea, estés en la rotación que estés, si tú vas a ir a un congreso importante, te apoyan como los jefes en que tú vayas al congreso. Incluso ahora por pandemia no se pudo ir, pero la Católica nos apoya en pagarnos un congreso que se hace en Boston, que es de 2 semanas, pero hay personas que se quedan rotando 1 mes y medio, 2 meses, y a que la Católica se mueve, te pagan el curso, que van personas de todo el mundo, y ese es súper bueno, y lo hacen una vez en toda la beca. Y congresos a todos nos apoyan, la verdad, los staff. Como cosas personales, yo creo que sí, hay tiempo de hacerlas.
creo que uno debe dejar de hacer como sus gustos, no sé, danza, por la beca. Y en mi caso personal no hice ningún curso, pero yo les quiero contar que yo fui mamá 2 veces en la beca. O sea, tengo 2 hijos que nacieron en la beca y la verdad que ahí mis staff me apoyaron mucho, me siguen apoyando y son súper conscientes como de quienes somos mamás o papás y además hacemos la beca. Mismo nivel de exigencia, pero sí conscientes de ciertas cosas, que si se enferma el niño, que no viene la cuidadora, tiempo de pre y postnatal. O sea, eso es importante para quienes tengan planes familiares y que eso no es algo por lo cual los vayan a rechazar. En la entrevista, cuando les pregunten, ¿tienen planes familiares? O sea, incluso al doctor Hernández le gusta que le digan que sí. O sea, eso. Qué bueno y qué importante lo que comenta respecto justamente al tema de la maternidad y si alguien, por ejemplo, postula siendo ya padre. Súper. ¿Los En demás? nuestra área, en particular como de las actividades extraprogramáticas, bueno, así como de los tiempos en general, yo creo que ya hablamos un poco de cómo eran los horarios, pero algo que sí es bien claro es que los horarios se respetan mucho en nuestra beca, siento yo al menos, como que las horas en las que son las cosas son las horas en las que son las cosas y uno sabe de qué tiempo dispone, entonces de la misma forma es más fácil organizarse con las cosas que uno va a hacer. Y yo en lo particular me he mantenido haciendo como actividades extraprogramáticas así regulares durante toda la beca, entonces puedo decir que se puede, existe el tiempo, uno puede crecer como persona, desarrollarse en sus propios gustos. Hay como otras cosas que he desarrollado que no tenía antes tampoco planteadas en mis propias rutinas y como el deporte, el cultivo de plantas, o la cocina, no sé, lo que ustedes quieran, como, y el autocuidado está muy valorado. Y creo que además es muy necesario y muy importante. Entonces, como el tiempo está y solo depende de uno cómo poder destinarlo a eso y mantenerse como ok. Perfecto. Sí, yo creo que como decía el Dani, las actividades como que siempre están permitidas como para nosotros, sobre todo los congresos, hay que hablar siempre porque uno está siempre en rotación y hay que como informar, pedir permiso, pero siempre está a la disposición de apoyarnos, de darnos los tiempos que uno necesite para poder saber más de un tema. Yo creo que como hablaban como de hacer un diplomado, yo creo que eso depende mucho de cada persona y cómo se organice cada uno. Nosotros igual, por ejemplo, en primero tenemos harto que estudiar, harto que leer, porque son como todas nuestras bases, y es como si yo tuviera que recomendar algo en primero, quizás el momento de aprender psiquiatría infantil, de cómo empaparse toda la psiquiatría infantil, y quizás después, si uno quiere como profundizar algo, es un buen momento más adelante, pero yo creo que en primero es un momento para como absorber todo el conocimiento que uno le entregan, pero siempre está el tiempo, y creo que es súper importante como el autocuidado, como decía el Dani, nosotros, yo creo que todos, por lo menos nuestra generación, siempre nos hemos mantenido haciendo alguna cosa que nos permita como salir un poco de la rutina, porque es súper importante también cuidarnos nosotros como en el rol también de terapeutas que muchas veces tenemos. Por supuesto. Doctora Catalán, ¿algo que quiera complementar? Nada, básicamente como que estaba esperando que comentara Daniel y Felipe a ver cuánto resultaba que pudieran hacer otra cosa, porque es lo deseable, pero es cierto que los 3 años son muy distintos en la formación. El primer año es casi estrictamente teórico y es pesado, tienen que permanentemente estar en estudio y textos que muchas veces son más complejos y no se tiene el lenguaje, entonces es partir bien de cero en eso. Y la idea es que siempre se favorezca un espacio de autocuidado, sobre todo nosotros que estamos expuestos a dinámicas más violentas, a agresión, a maltrato, a situaciones que efectivamente nos remueven en lo emocional y que si no logramos cuidarnos y manejar esos estresores, claramente estos son de las aristas más complejas también de nuestra especialidad, que es el cuidado de sí mismo, el autocuidado que hablaban los chicos y eso entra como si bien no hay indicación obligatoria de un aspecto terapéutico, como de realizar terapia durante la beca, les diría que en el 90% de los casos se vuelve necesario, porque
Es un espacio también que sirve para la reflexión, para el análisis. Uno también está estudiando, pero da cuenta de dinámicas propias, dinámicas relacionales familiares propias. Entonces se remueven muchos aspectos, no solo lo teórico, sino que también lo afectivo y lo emocional. Entonces el autocuidado entra ahí no solo como en tratar de entender, sino que también de tener otro espacio de crecimiento más allá de lo que el trabajo te genere. Así que si bien en la beca se trata de que se mantenga, es fundamental, sobre todo para la mantención de esta forma de vida, que es a través de la especialidad. Perfecto. Respecto a eso, en el conversatorio que tuvimos antes sobre la especialidad en adultos, el becado que era de psiquiatría, él comentó que algo que quizá era bueno, obvio que no era obligatorio, era bueno hacer antes terapia. Quizás, como mencionaba usted, todas estas cosas que pueden ser fuertes también en lo emocional o casos que quizás vayan a ser complejos de manejar, eh, ¿también recomendarían eso? O si alguno quisiera comentar sobre eso, si es que lo encuentran bueno o quizás no es tan necesario. Yo creo que siempre el espacio terapéutico es un espacio de crecimiento, independiente que uno esté a lo mejor en una situación aguda, entrampada, pero para nosotros es muy necesario el poder justamente manejar y lidiar muchas veces con dolores que son del otro, pero que también pueden remover en uno mismo. Entonces, es ahí donde tal cual, no solo por la buena praxis en el fondo. O sea, si por ejemplo yo estoy por un proceso de duelo y estoy viendo a alguien que está en un proceso de duelo, hay justamente un contagio emocional respecto a cómo puedo yo manejar este proceso si ni yo mismo lo estoy pudiendo manejar. Entonces, hay elementos que te ayudan a una buena ejecución de la labor, pero también en mantener un espacio de protección hacia la propia salud mental, en cuánto del otro, cuánto es de uno, el tema de los límites, el tema justamente de cómo definir espacios que no llevarme la pega 24/7 todo el tiempo, porque si no, uno empieza a cargarse de mochila y ahí se hace muy difícil el proceso de disfrutar el trabajo y viene el burnout claramente a la vuelta de la esquina a los 3 meses de estar enfrentado a este tipo de pacientes. Entonces, si bien no es una condición previa, sí es altamente sugerido y nosotros también tenemos sistemas de mentorías a lo largo de la residencia, donde justamente vamos conversando paulatinamente a lo largo del año cómo van los procesos de cada uno, cómo se están sintiendo, sin involucrarse obviamente en temas personales, pero si hay algún aspecto personal que está interfiriendo en los desempeños, sugerimos muchas veces que eso sea acompañado con un proceso terapéutico de manera privada, en el fondo, como a nivel individual. Más que nada para cuidarlos y que puedan ir sorteando exitosamente los desafíos que le tocan en la formación. Perfecto. Muchas gracias. ¿Me gustaría complementar algo? Quizás Jovita, Felipe o Daniel. Súper. Esta es otra pregunta. Va enfocada a Jovita. Respecto a los centros de formación de las áreas que tú ya comentaste o patologías que uno ve en neurología, preguntaban en qué centros se trabaja durante la beca. ¿Cuáles son como las áreas en las que uno puede estar trabajando? Ya, los 3 lugares, bueno, 2 lugares en donde estamos es bueno, 3, en el Sótero, en San Joaquín y en Marcoleta, ya sea ahí en el Centro de Especialidades Médicas, bueno, no, ahora se trasladó al IRA 85 y mira, por ejemplo, piso es en el hospital, ahí hacemos piso. Ambulatorio lo hacemos ya sea en Lira 85 o en San Joaquín. También en el Sótero hay una rotación de ambulatorio. También hay piso en el Sótero. En Sótero también se hace los jueves cuando es la rotación de neuromuscular. Disculpa, Jovita. La parte de neurorehabilitación, perdón. Sí, no sé si a los demás también se le cortó cuando mencionaste el Sótero.
Sí, que esa parte no se escuchó Ah, muy bueno, en bien. el Sótero ahí hacemos ambulatorio y hospitalizado. Y también cuando estás en la rotación de neuromuscular, Ujú. hacen como, ahí hay dos neuromusculares, que es la doctora Beitía y la doctora Ávila, y también tienen un día que ven pura patología neuromuscular, ahí, y también tienen como el equipo de neuromuscular del Sótero. Está el equipo de neurorehabilitación de la Católica, que está en Lira 85, pero ellos también van a piso a ver a los pacientes y tú te unes a ellos. También acá en Marcoleta está el equipo de neuromuscular, con ellos haces electromiografías, potenciales evocados. El equipo de epilepsia también está ahí en el hospital. El equipo de, bueno, de autoinmune en verdad es cuando estás en piso. El está en parte con el equipo de epilepsia y otra parte que es la clínica del sueño que está en San Carlos. Eh, Eso, y neurodesarrollo que está junto con el equipo de neurorehabilitación. Ahí ven más específico pacientes con trastorno espectro autista eh, y como de rehabilitación, neurodesarrollo. Está ahí en el 85. Esos son los centros. Perfecto. Muy, muy completo y también diverso. Sí. En el chat también una persona preguntaba si se rota por Teletón en No, neurología pediátrica. no, si tú quieres hacer un electivo que hay 3 meses de electivo, eh, siempre dejábamos un mes protegido para esa rotación de Boston, pero por la pandemia no se pudo hacer. Y tienes como 2 meses electivos más. Ahí podrías como hablar con la jefa y ver si hacerlo en el Teletón. En verdad, esos electivos los puedes hacer en el lugar que tú quieras. Entonces yo hacer. Pero es que la Católica tiene un equipo de neurorehabilitación súper bueno. Perfecto. Yo creo que eso responde a la pregunta. Súper. La siguiente pregunta es abierta a todo el panel. Preguntan si existen opciones de subespecialización y qué alternativas hay para poder perfeccionarse en el extranjero, en cualquiera de ambas especialidades. En este momento nosotros no tenemos, salvo el que se está más cerca de configurar como subespecialidad es el láser, que está justamente como asociado ahí en Marcoleta, pero no tenemos como específicamente un programa de subespecialidad. Hay como áreas de desarrollo y funcionamiento y se está justamente, nosotros ahora nos estamos configurando como sección, separándonos del departamento de psiquiatría adulto y justamente se está organizando el sistema para tener equipos de trabajo para llevar justamente hacia áreas más de subespecialización. Está trastornos alimentarios con la Pati Cordela, la Elisa Coelho está asociado y trabaja harto con neuro en trastorno del espectro autista y tiene ahí el equipo de TEA. La Carlin Sunza, que está justamente en el hospital y asociada a enlace y psicosomática. Estamos ahí como tratando de hacer como una línea justamente en dificultad escolar. Y el Bernardo se asocia de alguna manera también a trastornos del ánimo. Pero como les decía hace un ratito, es una especialidad que tiene muchísimo por crecer, por ir avanzando y en eso el equipos de trabajo se están armando, el SOMNIA, que es la sociedad científica, también tiene unos grupos a los cuales uno puede ir como integrándose y teniendo algunas actividades en conjunto que van justamente como avanzando en esa línea. Perfecto. Bueno, neuro, lo que mencioné hace un rato, sí, las como subespecialidades o fellow que hay después de neuro, está neuromuscular, epilepsia, eh, neurorehabilitación y sueño, que son como las más establecidas. Ujú. Y actualmente se están yendo quizá a algún país en específico o eso ya es más decisión personal, depende de cada uno. Sí, es como decisión personal y
por ejemplo, hay personas que están interesadas en el área de neuroinmuno, que es frecuente tanto en adultos como en niños, y intentaron hacer acá un fellow junto con adultos, pero la verdad es que no funcionó, por esto que les digo que la presentación de niños y adultos difiere mucho. Y parece ser que quieren hacer algo como en el extranjero, pero eso todavía no está claro. Pero esa es el área que se haría en el extranjero, que es neuroinmuno. Perfecto. Dentro de la experiencia de algunos residentes que terminaron la formación se han ido o han ocupado algunos electivos, en Barcelona hay un hospital gigante en patología en conducta alimentaria, que ahí hay un centro formador. Se han ido también a temas de género en Nueva York, a una rotación también ahí, en temas justamente de disforia de género, toda la parte como trans que está mucho, que ir formándose también y que es otra área de organización ahí de contenido. Pero en general, psicofármacos también, en Pensilvania hay un curso, pero es cosa de justamente empezar como a chequear. A veces uno sigue algún investigador que se van viendo justamente como la producción científica y se van pidiendo las rotaciones. Siempre hay apoyo, nosotros tenemos definido 1 o 2 meses de lectivos y justamente el segundo mes amerita algo más largo, así que en eso siempre no tenemos la rotación fija como escucho a Jovita de la parte neuro, pero sí, si empiezan como a tener algunos apoyos, nosotros siempre nos podemos ir sumando. Perfecto. Muchas gracias. Y en honor al tiempo, y agradeciendo también a todos los que se han quedado hasta esta hora, vamos a pasar con nuestra última pregunta, que es abierto también a ambas especialidades, a todo el panel. Preguntan si existen limitaciones en la formación con sello PUC respecto a salud trans y orientación sexual en niños, niñas y adolescentes respecto a otras instituciones. Yo creo que es una buena pregunta, porque justamente puede uno pensar que justamente pueden haber áreas con más restricciones productos del paraguas en que estamos, ¿cierto? Pero obviamente aquí lo que prevalece es la salud mental, tal cual como también aspectos de, por ejemplo, en el área suroriente nosotros tenemos una población que es muy vulnerable, que es muy con dificultades en temas justamente de trauma, de abuso, y que es necesario meter anticoncepción muy precozmente. Y todas esas son decisiones que se van haciendo en base a la salud mental de cada niño y niña. O sea, en ese sentido, ese es nuestro organizador en ese proceso. Perfecto. Y sumándome a las palabras de la doctora, en San Joaquín, como está el grupo de apoyo a la diversidad sexual en salud mental, que se llama GADI, y todos recibimos pacientes, no hay ninguna limitación con eso, y ese grupo de apoyo es específico para ese grupo de pacientes, entonces no hay ninguna limitación en verdad. Como que nosotros tratamos de ayudar en salud mental como si fuera cualquier otra persona y nunca se ha hecho una diferencia, por lo menos en nuestras becas. Qué bueno. Jovita, y respecto a la realidad en neurología pediátrica, ¿cómo ha sido tu experiencia al respecto con los temas como de género, trans o temas más bien de sexualidad, sobre todo en estos niños, porque con sus patologías igual es un tema que se aborda, como decir, tal vez no directamente, pero suele salir a Como colación. dijo, como dijo Felipe, acá la patología, o sea, en el caso de que tengan una patología neurológica, se aborda como cualquier paciente, y si no sabemos cómo manejar algo, y en verdad nosotros trabajamos muy de la mano con el equipo de psiquiatría, entonces se aborda como cualquier paciente. No me ha tocado personalmente, pero, o sea, no hay ningún conflicto con eso. Sí. Ya, súper. Y ahora damos para hacer el cierre como de esta instancia, queríamos darles como unos minutitos para que dieran como palabras finales a los panelistas. Algo que no se haya respondido,
que quieran complementar o bien para finalizar. Doctora Catalán, tiene la palabra. Algo iba a decir, Fabián. Sí, disculpe. Quería mencionar de que a este conversatorio se inscribieron de distintas universidades, de distintos centros, y pudimos responder la mayoría, yo diría casi todas las preguntas que nos enviaron. Así Sí, que queríamos sí, es verdad. agradecerles porque fue muy provechosa la instancia. O sea, yo creo que lo primero Y es, sobre todo la disposición. es justamente valorar estas instancias. Si yo lo hubiese tenido, tal vez también hubiese como estado más tranquila al momento de haber egresado, pero ustedes están ahí ya mirando, ya observando qué posibilidades hay, armando justamente estas áreas de desarrollo. Entonces, creo que eso primero, como destacarlo dentro de la organización que tienen ustedes como alumnos, con alta proactividad para justamente saber bien cómo ir dirigiendo los pasos hacia la especialidad. En general, y dentro de lo que a mí también, yo estoy ahora de jefa de residencia desde este año, pero he estado a cargo del curso de pregrado ya varios años, 5 o 6 años, y ha habido sistemáticamente siempre que termina o durante, pregunta respecto a cómo es vivir con esta especialidad, de cuáles son las áreas de atención, un poco por el mismo desconocimiento. Entonces, si hay alguno que efectivamente le motive, quiera, acérquese justamente a lo que decían Felipe y Daniel, como acercarse a los espacios y ver un día, acompañar a un residente en sus actividades, como para poder justamente como decantar de qué se trata esto, porque hay muy poca información. Y les puedo decir que es una especialidad que es muy bonita, que es muy gratificante, pero muy difícil también. O sea, y contiene justamente estos aspectos de autocuidado que tienen que estar en forma permanente. Es difícil mantenerse como psiquiatra infanto-juvenil y no perderse en el camino. Por eso las redes de apoyo, las redes de trabajo, el trabajo conjunto son áreas que hay que sostener de todas maneras. Así que la invitación queda abierta. Nosotros, bueno, ahí tal vez no hemos conocido en el MEC, en sus versiones ultra mini que se han tenido, pero siempre el interés ha sido mostrarle, aunque sea un poquito como de la realidad de la patología que nosotros vemos y los manejos iniciales. Sin duda eso es como la punta del iceberg, porque vienen muchas otras cosas que además van avanzando y en las cuales uno puede interesarse también. Y acercarse a nuestra sección, nosotros cada vez estamos creciendo, estamos lentamente como cada vez sumando más personas, más esfuerzo, hay un trabajo muy bueno del equipo y han ido incorporándose personas jóvenes, lo que también le da otros tirajes a las cosas. Así que, no, como ahí obviamente en lo que se puede aportar y participar, muy feliz de poder como acompañarlos también en esta área de decisiones. ¿Alguien más que quiera dar sus últimas palabras como modo de cierre? Felipe, ¿algo? Yo creo que Sí, como justo. decía la doctora, como el exponerse a la especialidad es súper importante antes de tomar una decisión, porque si uno se siente como tomando una decisión al vacío. Entonces, como el exponerse es súper importante. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, nosotros siempre estamos disponibles para responderla, porque surgen muchas dudas también cuando uno va a postular en el proceso, qué hacer o cómo contactarme con alguien del equipo, y a veces no somos especialidades tan conocidas como que no saben cómo llegar a nosotros. Entonces yo creo que ustedes también tienen nuestros mails, si alguien tiene alguna duda, si quieren escribirnos, yo no tengo problema en responderles por mail porque a veces es difícil el acceso porque no es tan conocido y son 3 días nomás que a veces hay el MEC, entonces cualquier cosa estamos aquí para poder como resolver dudas. Bueno, por mi parte eso, que también está mi mail ahí disponible, cualquier pregunta, acérquense porque de verdad que si no han pasado por neurología,
y tienen esa inquietud, tienen que hacer al menos un día, una semana, como de estar con un equipo de neurología para ver de qué se trata. Es una especialidad muy bonita, también es muy gratificante ver a los niños cómo llegan y cómo se van. En la mayoría de los casos, de verdad te llena como persona, como doctor. Bueno, a mí me encanta mi especialidad y además la Católica tiene como un currículum en neurología bastante bueno. Sí son 4 años y el resto son 3, pero son 4 años un año más que hace la diferencia, yo creo. Nuestros staff son personas muy preparadas, en general casi todos se prepararon en sus subespecialidades en el extranjero, en centros como de mucho prestigio. También cuando pasamos por neurología adulto, los doctores son excelentes, o sea, las bases de la neurología son súper buenas, es una muy buena especialidad y eso, acérquense si les llama la atención. Yo creo que no tomen la decisión sin haber probado, o sea, tienen que probar. Y bueno, lo último como que puedo decir es que, aparte de las palabras de todos los demás, que son bastante ciertas, es decir que el momento, o sea, como todo el tiempo que son las postulaciones, en general es un periodo bien intenso, donde hay como aparece toda la competitividad, ¿cierto? La desesperación a veces por tomar una beca rápidamente o por como definir qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, pero también es una oportunidad para poder mirarse y como poder tomar esas mismas decisiones, pues saber qué estoy dispuesto a hacer, qué cosas no estoy dispuesto a hacer, cuáles son mis planes en la vida, cuáles son mis intereses reales, si es que me puedo ir de Santiago o no, qué sé yo. Entonces también hay hartas oportunidades que se abren en este periodo. Y sumándome también a las palabras de mis colegas, es que también ayuda muchas veces a mirarse como tener la mirada de otro. Entonces, en ese sentido, si es que es una duda como sobre la especialidad en sí o sobre como no sé, sugerencias que podamos tener o qué sé yo, estamos para eso. Ya, y con eso damos por finalizado esta segunda versión de conversatorio. Le agradecemos mucho por su disposición a estar presente y por responder sobre todo las dudas que surgieron. Así que eso, muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Muchas Chao, gracias. chao. Luego. Chao a todos.